¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Las noticias GDL, el debate. Este domingo vamos a hablar sobre enfermedades renales, sobre trasplantes, sobre falta de medicamentos, sobre aguas contaminadas, sobre cuestión genética. ¿Cómo está el panorama renal de enfermedades renales en Jalisco? Hoy tenemos un panel muy interesante porque de seguro usted en casa tiene algún enfermo renal y quiere participar con nosotros. Vamos a presentarle a nuestros ponentes de este domingo. Nos acompaña el doctor Jonathan Chávez Íñiguez, jefe del Servicio de Nefrología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. También está con nosotros Adán Flores Franco, presidente de la asociación Un Salto con Destino, lugar en donde ha habido una gran cantidad de enfermos renales. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también Luis Alberto Navarro Gutiérrez, tenemos un testimonio de un trasplantado que nos puede platicar aquí, Luis Alberto, todo el calvario que él ha vivido hasta llegar a un trasplante. Gracias. Gracias por la invitación. Y también Raúl Muñoz, presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental del Salto, quienes están defendiendo todo el panorama de contaminación allá en la zona del Salto, en la zona de la Cuenca del Ahogado, en la zona del río Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué les parece si iniciamos primeramente? ¿Qué lugar tenemos en Jalisco en cuanto a enfermedades renales, en cuanto a casos renales? ¿Cómo está el panorama en nuestro estado, doctor? Muy bien, pues miren, desafortunadamente hemos sido desde hace algunos años dentro de los primeros lugares en el mundo de pacientes que tienen enfermedad renal y que necesitan diálisis. Ese es el grado 5. Específicamente en la base de datos estadounidense, en donde más de 52 países en el mundo nutren esta base de datos, Jalisco, hasta el último reporte que fue 2019, es el número 1 a nivel mundial con 570 pacientes por millón de habitantes. El segundo lugar es Taiwán y más o menos hemos andado ahí en los últimos años, el 1, el 2, el 3. E interesantemente se considera Jalisco porque desde hace algunas décadas doctores como el doctor Guillermo García han nutrido esta base de datos y se ha generalizado Jalisco como todo México, pero específicamente es pues nuestra región. ¿Por qué nos coloca en primer lugar? ¿Qué está pasando? Hay muchas causas que pueden explicar esto, desafortunadamente no sabemos específicamente por qué. Una de ellas es que los datos se inflan de manera desproporcionada tomando en cuenta el municipio de Poncitlán, porque estos lugares hay mucha más incidencia de enfermedad renal crónica en comparación a otros municipios de Jalisco o de todo México, pues. Bien, vamos a hablar de lo que es cuestión genética, esta enfermedad renal, pero ahora lo que nos ha enfocado y que nos tiene sorprendidos la cuestión del agua, la contaminación del agua que están viviendo en la zona de allá, de lo que es esta asociación del Salto. A ver, platíquenos, señor Adán, ¿cuál es lo que usted opina de lo que está pasando con estas enfermedades renales y de las familias que están asentadas en el Salto, que nos dice por lo menos hay 1 o 2 en cada familia ya con una enfermedad renal? Sí, pues ahora sí es un tabú, no se sabe, nos decimos que el agua, la basurera, el ambiente, pero lo cierto es que está muy disparado ahí en el municipio, lo de la contaminación, todo. Y hay muchos ya pacientes que, por ejemplo, le comentaba en el intermedio que esta semana llegaron 4 pacientes nuevos. Eso es de los que van a mi asociación de Un Salto con Destino. Ahora los que van al seguro o están en otros lados o tienen otras opciones. No sabemos la estadística exacta de cuántos, pero sí está muy disparado Ahora, ¿están asentados problema en el lecho del río? ¿Están constantemente respirando eso? ¿Y eso nos puede también generar un problema? ¿Cuántos tiene en su asociación usted de enfermos? 101, entre el Salto y Jonacatlán. 101. ¿Y se incrementó en los últimos años? Sí se ha disparado. Y muchos han fallecido, muchos. En un solo mes se nos han muerto 7 pacientes, en un solo mes. Menores de 30 años. Menores de 30. Curiosamente. Y hay familias donde me dice usted que hay hasta 3 o 4 miembros de la familia con enfermedad renal. Eso es en la Riviera de Chapala, porque también trabajo en la Riviera de Chapala, en Mezcala. Y ahí en la incidencia casi son puros niños, puros menores de edad. Puros menores de edad. Eso es lo que está pasando en el Salto, lo que nos dice el señor Adán. Usted tiene una asociación, es presidente de esta asociación. Exacto. De enfermos renales. Sí. Perfecto. Y cada vez hay más, me dice. Cada vez hay más. Y bueno, en este caso, y para completar, de los que son la defensa ambiental del Salto, señor Raúl Muñoz,
pues, ¿qué opina usted? ¿Cómo defender esta situación? Sí, no, nosotros hemos dado seguimiento desde hace 14 años a ese tipo de problemas y a otros que se han generado, como el cáncer, y nos han arrojado cifras muy grandes. O sea, ahorita tan solo en el corte de ayer llevamos 1.387 personas. Y le estoy hablando nada más de lo que es la presa del Ahogado. No estamos hablando de la cabecera, ni de Jonatlán, nada más la presa del Ahogado y lo que significan los canales y arroyos que bajan de la cuenca del Ahogado, donde tenemos miles de empresas. O sea, hay 800 ahí en esa zona, pero todas las que vienen de la cuenca, aguas arriba, son miles. Aquí en el periférico sur nada más hay que ver cuántas empresas empiezan y todas arrojan libremente sus aguas. Y están oliendo constantemente. Y las personas que tenemos registradas viven cerca de las orillas. Ahora, hay que aclarar que este problema de esta zona de contaminación es de hace años. Sí, estamos hablando de hace 40 años. Y involucra 5 municipios. O sea, entonces, todo eso va a descargar al río Santiago. Tiene que ver lo que nos están comentando. El problema renal es multifactorial. Pero en este caso de tantos enfermos de esta zona del Salto, ¿tiene que ver ahí por aguas contaminadas, doctor? Es posible. En medicina utilizamos conceptos como, por ejemplo, asociación, ¿no? Que quiere decir que a lo mejor esto provoca esto. Sí. O causalidad, que es esto causó eso. Eso es muy diferente. Por ejemplo, conocemos que en esta zona es posible que haya asociación entre el agua, la desnutrición, la baja accesibilidad a los servicios de salud, la falta de nivel sociocultural, la monogamia entre esas familias, obviamente lo genético, todo esto sin duda contribuye a que este problema sea mucho más intenso en esta zona, a diferencia de Jalisco. Nosotros hemos explorado eso, por ejemplo, y comparamos a más de 51,000 jaliscienses de otros municipios que no fuera Poncitlán, y comparamos contra 270 personas que vivían en Poncitlán. Hicimos un escrutinio de enfermedad renal e identificamos que el 44% de los niños tiene alguna anormalidad en su riñón, como proteinuria le decimos, y el 20% de los adultos. Y eso es dramático porque en todo Jalisco es más o menos el 11%. Es decir, casi es el doble de pacientes en Poncitlán que en el resto de Jalisco. Pues terrible esto, porque entonces aquí lo estamos asociando precisamente con un agua contaminada. Es posible, desafortunadamente, identificar la causalidad es muy difícil en medicina, porque también hemos identificado otras cosas que hay ahí que pueden contribuir, pero yo creo que sí es un contribuyente de otros más. Sí. Bueno, pues aquí estamos viendo que la verdad los estudios, se han realizado estudios ahí en la zona para ver el agua, lo que contiene y que eso a su vez nos dé una causa. No una causa por ahora. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han identificado altos niveles de metales pesados en la orina de los niños, cerca del 92% de esos niños que tenían alguna anormalidad renal, pero también ha identificado un alto contenido de pesticidas en esos niños, que también esos pesticidas son otro contribuyente más. Específicamente en toda esta zona de Centroamérica tenemos un problema muy similar, nada más es Poncitlán, Nicaragua, El Salvador, Veracruz, Aguascalientes, han reportado pacientes, como lo comenta, muy jóvenes, menos de 35 años, con una alta incidencia de enfermedad renal. Bien, pues aquí estamos dando todo un panorama completo. Yo sí quisiera preguntarle, por ejemplo, el caso del trasplantado que tenemos hoy, el caso de Luis Alberto. Luis Alberto, el caso de usted es una cuestión genética. ¿Cómo empezó? ¿Usted se dio cuenta, para las personas que nos están escuchando, que son enfermos renales o que no saben que lo tienen, o podríamos decir que es silencioso, ¿verdad? ¿Que es una enfermedad silenciosa o no? Sí empieza a arrojar ya síntomas. Bueno, eso yo creo que es una espada doble filo, ¿no? Yo siempre comento que eso es una buena noticia, que no duela, porque pues imagínense una enfermedad tan prevalente y con dolor, pues sería catastrófico. Pero por otro lado, desafortunadamente al no doler, pues uno no se da cuenta y lo identificas muy tarde. Es una enfermedad silenciosa, de hecho. E incluso pues a lo menos en lo que es mi caso, se podría decir que fue por genética, por parte de la mamá de mi papá. Ella era una persona hipertensa, diabética y también estaba en diálisis peritoneal. Yo se podría decir que me di cuenta desde muy temprana edad, desde los 12 años, yo presentaba dolores muy fuertes de cabeza y ese tipo de cosas. Pero pues la verdad es que como muchas veces nosotros estamos desinformados porque no hay difusión de la enfermedad, no se hacen campañas de prevención.
cuando yo empecé a tener problemas de cabeza, hubo un tiempo en que también se me fue mucho el sueño, padecía de insomnio, me daban las 3, 4 de la mañana y yo estaba como si nada. Cuando era joven podía durar hasta 2 días sin dormir, literalmente nada, y no pasaba nada. Y ahí fue cuando dijiste, algo está pasando. Sí, algo está pasando. Fui con un médico para tratar mi insomnio, por lo cual resultó que pues traía mi presión demasiado alta, a niveles de 280, 140. ¿Es el primer síntoma, doctor? No es el primero, es uno que acompaña a la enfermedad crónica, sí. Pero sí se presenta con frecuencia. Sí. Exacto. Entonces ya se dieron cuenta que yo era hipertenso y me mandaron primero a checarme con un cardiólogo, porque pues como con 12 años y tienes esas presiones, el cardiólogo me checó, me hizo un eco al corazón, me hizo varios estudios, pero no, o sea, todo estuvo bien. Fue cuando ya caí con un nefrólogo, por fin, que yo la verdad no sabía ni que era un nefrólogo. Ya él me hizo otros diversos estudios y ya por medio de él vimos que estaba tirando. Empecé con el problema se llama proteinura, tiraba proteínas. Y desde muy temprana edad, ya cuando supe eso, sí supe que tenía que llevar un seguimiento. Pero pues la verdad, siendo sinceramente, pues hay veces que uno no tiene, pues ahora sí, ¿cómo decirlo? No sabemos bien cómo llevarlo, pues. No tenemos la información adecuada. Ahora, también es importante pues tomarlo en cuenta, ¿verdad? Estar constantemente checando ante cualquier síntoma que pudiera ser, ¿no, doctor? Exactamente. Has mencionado cosas muy importantes. Por ejemplo, una de ellas, esa socialización de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, todo octubre se destina al cáncer de mama. Y salen con camisas rosas, balones rosas y se hacen mamografías gratis. Y eso no existe para otras enfermedades que son inclusive más caras y con consecuencias más graves, como por ejemplo para nuestra región, enfermedad renal crónica. Sí. El segundo jueves de cada mes se celebra el Día Mundial del Riñón y a veces escuchamos ahí en el radio un anuncio, una marcha, pero nada más. Y parte de todo es esta falta de socialización de la enfermedad, donde nos debemos de dar cuenta la gran prevalencia que tenemos, el gran problema que conlleva, para que haya mucho más apoyo para escrutinio y darnos cuenta de lo que es la enfermedad renal. Ahora, aquí también es importante de estas enfermedades renales, si por ejemplo el padre o la madre tiene una enfermedad renal, automáticamente alguien de la familia, estamos hablando por cuestión genética, ¿pudiera No, ser? hay enfermedades renales muy puntuales que son genéticas, no todas. Hay cierta susceptibilidad, por supuesto, pero las guías internacionales recomiendan que si hay un familiar de primera línea, es decir, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, tú debes de hacer un escrutinio para saber si tienes enfermedad renal. ¿Se puede curar un enfermo renal? Hay algunas enfermedades tratables, hay otras prevenibles, pero decir cura es que se te quite todo eso. Es difícil en nefro encontrarlo. Y en este caso, ¿usted cómo ha sobrellevado su vida después de trasplantado? ¿Cuándo lo trasplantaron? A mí me trasplantaron el 16 de enero, en enero del 2016, precisamente el 21. Ya llevo aproximadamente 6 años más o menos. ¿Y ha cambiado su vida después del trasplante? Sí, la verdad es que muchas personas pensamos o creemos que después del trasplante te curas, pero la verdad es que no es así. Uno sigue siendo un enfermo. La diferencia de un trasplante renal es de que es otro tratamiento más, pero es el mejor tratamiento que podemos llevar nosotros con insuficiencia renal. O sea, sigue siendo un tratamiento como parecido a una diálisis, una hemodiálisis, pero obviamente con muchísima mejor calidad de vida. Pero eso no te garantiza que va a estar bien. Por ejemplo, al menos yo sigo siendo una persona que presenta a veces los mismos síntomas. A veces me levanto con dolor de cabeza, irritabilidad. Hay veces que me levanto con dolor de cuerpo. Y mucha gente piensa que el trasplantarte, pues sí, como una persona cuando está en diálisis o hemodiálisis, tu físico se deteriora mucho, te ves mal, te ves un poquito más amarillo, más negrito, muy flaco por la hemoglobina baja. Te trasplantas y todo eso cambia, tu pigmento de la piel, engordas por los corticoides, pero eso es lo que se ve por fuera, pero por dentro la verdad que es muy difícil porque sigues siendo un paciente que presenta los mismos síntomas como que si estuvieras en diálisis o hemodiálisis. Pues claro, ahí estamos tratando el tema de las enfermedades renales y cómo Jalisco de enfermedades renales está pues en primer lugar y estamos viendo todos los factores, el por qué. Vamos a unos mensajes y regresamos para ver lo de diálisis y hemodiálisis. ¿Cuándo es? ¿Cómo van este tratamiento aquí en Jalisco? ¿Hay la capacidad para atender a toda la cantidad de enfermos renales que tenemos? Regresamos con estas respuestas.
Regresamos a las noticias G del debate con este tema de enfermedades renales. Ya hablamos de la contaminación de la zona del Salto, ya hablamos de la gran cantidad de pacientes que hay en nuestro estado. Y aquí, bueno, sabemos que son atendidos por el ISSSTE, por el IMSS, por la Secretaría de Salud, pero no es suficiente. Yo quisiera que me platiquen por qué no hay medicamentos, por qué no hay un trámite de diálisis y hemodiálisis que necesite el paciente, por qué hay un calvario para ellos y por qué su tratamiento tienen que truncarlo. Yo quisiera que me comente usted primero. Sí, mire, el año pasado, como le comentaba, tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Salud Federal, incluso por vía Zoom estuvimos platicando con el responsable que nos envió el doctor Gatell, precisamente, para tratar el tema de la construcción de un hospital de tercer nivel en la zona, para poderle dar seguimiento. O sea, en la zona del Salto. En la zona del Salto. ¿Dónde están? No precisamente en el municipio, sí, pero sí cercano a todos. Que quedara en una zona neutral, ya sea en la carretera Chapala, qué sé yo, pero que estuviera cercano a todos, para evitar que todos se trasladen a la ciudad de Guadalajara y saturen todos los hospitales, ¿verdad? Entonces, sí, íbamos bien. Y incluso se dieron los inicios para sentar las bases de realizar un estudio epidemiológico en toda la zona, incluyendo Chapala y Poncitlán, para buscar, pues, cuál era una de las causales mayores, si también involucraba las aguas o cualquier otra vinculación con otro problema. Pero de repente hubo órdenes desde arriba que ese tema no se tocara, que el tema del Salto, de Poncitlán, de todo eso, no había recursos y no se iba a construir ningún hospital. Y se cortó la vía de comunicación. Pero en lo particular los médicos que estaban en contacto con nosotros nos dijeron, bueno, ya desde arriba nos dieron órdenes de no hablar de este tema porque se tocan muchos intereses y uno de los mayores y más poderosos son los industriales. Bueno, pero aún así, yo lo que considero es, eso fue a nivel federal, pero a nivel estatal yo creo que sí ha habido un acercamiento, pero ¿por qué no hay medicinas? ¿Por qué hay esa escasez de medicinas para atenderlos? Por la misma razón, porque hay órdenes federales de negar que existe ese problema. Entonces, por eso la falta de medicamentos, porque no dan por reconocidos las cifras que nosotros manejamos. ¿Por qué es su manifestación constante? Yo quisiera que me platicara Adán y que me platicara usted, Luis Alberto, todas estas manifestaciones, ¿qué es lo que ustedes piden? Porque entonces están olvidados los enfermos renales. Sí, prácticamente nuestras manifestaciones, precisamente por lo que usted comenta, la falta de medicamento. Aparte de la falta de medicamento, la calidad del medicamento, porque últimamente mucho medicamento, precisamente lo que comentaba aquí el señor Adán, es de que el medicamento es tan de mala calidad que a muchos pacientes les provoca malestar estomacal y empiezan con un malestar y terminan muertos. Así tan mala la calidad del medicamento es que de plano mata a veces a las personas porque el medicamento no te cae bien. Aparte de esto, ha habido veces que en el IMSS, en el propio IMSS, se da medicamento falso. Bueno, eso no nos consta, pero usted dice, sí, a nosotros no nos consta. De hecho, sí, nosotros tenemos los datos y si quiere se los podemos hacer llegar. Hace como una semana volvió a aparecer medicamento falso que se entregó en el IMSS. ¿Qué significa eso? ¿Que no es el adecuado o que a lo mejor no tiene todas las funciones que tiene que ser para tratar a un enfermo? Pues mire, el concepto de falso pues sería un fármaco que no es, ¿no? Porque que también nosotros no podríamos justificar eso, pero sí hemos visto cierta variabilidad entre diferentes marcas y laboratorios del mismo fármaco. Por ejemplo, estamos hablando en este caso inmunosupresores, que son los que se utilizan para el trasplante, ¿no? Pero digamos que en teoría todos estos fármacos para poderse aprobar y comercializarse deberían de pasar un proceso que lo aprueba COFEPRIS. Así que uno debería de tener, digamos, la certeza de que ese fármaco ya pasó por todos estos procesos y si se vende es que ya puede ser apropiado. Por eso es que sí se me hace pues muy delicado por comentar específicamente si uno o no u otro tiene ciertas características. Si es que tuvo la aprobación de COFEPRIS, debería ser suficiente eso. Bien, y aquí, platíqueme de los... Perdón, yo creo, y ha pasado y lo sabemos, que cuando cambian de farmacéutica es cuando pasan los rechazos, cuando pasa
lo que dijo aquí el joven Alberto, es cuando carecen y les da para abajo a los pacientes. O sea, no les cae el medicamento por el cambio de farmacéutica. Eso sí, lo puedo casi constatar porque... Está comprobado. Precisamente yo como paciente, porque pues hay muchas veces, no es que quiera contradecir aquí al doctor y decir que está erróneo en lo que él dice, pero muchas veces nosotros como pacientes somos lo que de verdad nos damos cuenta, por al menos en mi caso. Yo si tomo, por un ejemplo, tacrolimus de cierta marca, veo mis niveles en un... ¿puedo mencionar marcas? No. Bueno, no. si tomo todo un año medicamentos de cierta marca, mis niveles se establecen, se quedan todo el tiempo ahí parejitos. Pero ¿qué pasa? Que el seguro constantemente está haciendo cambios de marcas. Cuando empiezo a hacer cambio de esa marca es cuando ya mis niveles o bajan mucho o suben mucho y es cuando empiezo con un rechazo. Y hay veces que las citas del IMSS son cada 6 meses. O hay veces hasta cada año. No solamente quizás es un problema del seguro, sino también estamos hablando que esto es generalizado, que hace falta una atención integral en todas las áreas, porque por ejemplo, de ahí de su asociación, que son tantos, también pertenecen al ISSSTE, también pertenecen al sector de salud, o también al Hospital Civil, ¿verdad? Sí, ¿Por qué no hay... de los tres, y tengo, por ejemplo, tengo convenio con el sector salud, con un nefrólogo, los 5 días del año, ahí en los 5 días de la semana, perdón, ahí en la asociación. Entonces ahí como que se controlan un poquito, inclusive van de Guadalajara, de otros municipios, de la Ribera de Chapala, allá a la asociación para verse. Entonces es como controlar un poquito el sistema, porque sí les dan citas muy prolongadas, inclusive cuando les dan citas prolongadas y todo por medio de la asociación, mandamos correo y nos dan respuesta en menos de 8 días, pero de todos modos yo siempre les digo a los pacientes, estos son curitas lo que nosotros hacemos, o sea, son curitas. También atiendo a mujeres con cáncer. El otro día tuve una reunión con los pacientes, hubo una convivencia y creo que hasta hubo un cierto, porque decían los pacientes de enfermos renales, nosotros ya tenemos un relojito y ustedes o se mueren o se alivian. Y nosotros ya tenemos un relojito, ya tenemos el tiempo marcado. Y te pones a pensar y tristemente así es. O sea, el paciente de cáncer se muere o se alivia o se trata, pero aunque tengan 2 trasplantes, ya su tiempo ya está, tristemente así es. Ahora, la situación del paciente el paciente es hemodializado, dializado, explíquenos eso, o llegar al trasplante. Claro, la enfermedad renal tiene un gradaje de severidad, del 1 al 5, el 5 es el más grave. Prácticamente, digamos, todos los pacientes que necesitan diálisis, hemodiálisis o trasplante están en el grado 5, cuando coloquialmente se dice que tu función es menos del 15%. No hay una secuencia de que primero una y luego la otra. Idealmente todos los pacientes deberían de trasplantarse antes de llegar a ese momento, pero eso desafortunadamente sucede en la gran minoría de los casos. Lo habitual, digamos el 90% de los casos, al menos en el Hospital Civil de Guadalajara, es que el paciente llegue, se inicie alguna terapia de diálisis porque llegó muy tarde y ya eventualmente se haga su trasplante. La transición entre diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante, como les comenté, no lleva una secuencia, pero lo habitual es que inicien con diálisis peritoneal, puedan pasar a hemodiálisis y después al trasplante renal. ¿Y qué porcentaje de nuestros enfermos renales en Jalisco está ya en ese proceso de un grado ya pues grave? Bien, se cree que en el mundo, y tenemos una secuencia igual casi, es que únicamente el 4% de los enfermos renales está en el grado 5. Y eso significa que el otro 96% está en los grados 4, 3, 2 y 1, o que han fallecido durante esta trayectoria. Porque recordemos que la enfermedad renal es una enfermedad que tiene un alto riesgo de morir por muchas causas, pero específicamente cardiovascular. Es decir, cuando los pacientes tienen 30% de función, 20%, lo común es que tengan un evento cardiovascular y fallezcan. Y eso ya les impide llegar a ese proceso de diálisis. Ahora, lo peor aún es que ya estando en diálisis, cualquiera de las 2 modalidades, muy pocos pacientes pueden enlistarse en la lista de espera del trasplante porque tienes que cumplir muchas cosas del protocolo, estar más sanos que los demás, cumplir con muchos exámenes, y después de que todos estamos de acuerdo que ese paciente se puede trasplantar, ahora sí entra en esa lista de espera. Y además, aparte de eso, ¿cuánto pasó por ese proceso? Y hay que ver, después de regresar, ¿cuántos están en lista de espera de un trasplante de riñón?
¿Y cómo es ese mecanismo? Si lo está haciendo el civil, si lo está haciendo también el ISSSTE, si lo está haciendo el sector salud. Regresamos. Deje ver el dato exacto. Las noticias que del debate, seguimos con el tema de enfermedades renales. Muy interesante este tema porque estamos viendo la situación delicada, doctor, y difícil en la que están los enfermos renales. Quizá no se han tratado de una manera integral, pero también la pandemia nos afectó bastante porque truncaron sus tratamientos, porque no acudieron a tiempo, porque no hay medicamentos y porque se quedaron así, ¿no? Exactamente. La pandemia COVID fue devastador para los pacientes con enfermedad renal. Era una de las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones como intubarse, hospitalizarse y morir. Por ejemplo, nosotros redujimos 30% el número de pacientes que tenemos en diálisis en el hospital debido a la mortalidad por la pandemia. Y por supuesto que al cancelar consultas selectivas, pues también estas consultas se fueron alargando y los pacientes presentaban complicaciones. Ahora, ¿cuándo se llega? ¿Tuviste tu diálisis y hemodiálisis? Yo estuve solamente en hemodiálisis. En hemodiálisis. ¿Nos podría explicar, doctor, y los pacientes renales que nos están viendo, cuánto es cuando ya se llega una diálisis a una hemodiálisis? Bien, no hay una secuencia de una a la otra, ¿no? Pero eso implica mucho la consulta con el nefrólogo, en donde nosotros identificamos con los números de los exámenes y con la clínica, es decir, qué sienten, cómo va su vida, cuál es el momento oportuno. En las guías internacionales dicen que cuando la función del riñón está cerca del 8%, suele presentarse ese momento de inicio de diálisis. Ahora, eso sería, como comenté, inicio de diálisis, pero lo ideal es que desde antes se trasplante un paciente. En las condiciones socioeconómicas de infraestructura apropiadas, eso debería ser el mundo ideal para la enfermedad renal. Ir progresando, llegar a una función de 15-20% y ahí hacer el trasplante. Entonces, ¿lo ideal sería el trasplante? Sí. Pero es un proceso demasiado largo, no es tan ágil, no es tan expedito como lo requerían porque el tiempo apremia para los pacientes de... Tiene razón, desafortunadamente no es sencillo, es fácil, conlleva una infraestructura hospitalaria grande, pero se ha demostrado que el trasplante preventivo, ese es el nombre apropiado de esto, reduce 63% las probabilidades de complicaciones, es decir, es sin duda la mejor forma de tratarlos. ¿Cómo le hacen estas asociaciones que están aquí con nosotros para tratar de abastecerlos de medicamento? Porque no pueden decirles, detectaste ya a tiempo, tienes una enfermedad renal, pero no hay medicamento. Bueno, yo le digo a los pacientes que esta es una cadena de favores. Estamos en grupos de WhatsApp y pues ahí en mi asociación hay también una farmacia donde hay medicina de todo. De repente hay trasplantes, pero ¿qué crees? No hay medicamento. Entonces, ¿para qué trasplantan si no hay medicamento? Entonces andamos como locos buscando los medicamentos para los... Porque un trasplantado sin medicamento sería como un trabajo... en vano. ¿En vano? Sí. Exactamente, sí, tienen toda la razón. Eso es un gran problema. Recordemos que la fragmentación de nuestro sistema de salud hace que más de la mitad de nuestros pacientes no tengan IMSS, ISSSTE, y los pacientes lo tienen que pagar, que aparte de escaso, pues es muy caro. Muy caro. Entonces, muchos de los pacientes que usted tiene ahí en su asociación no están con un tratamiento continuo. No, por la falta de medicamento. El último paciente que trasplantaron ahí de la asociación, tuvimos que ir hasta Michoacán por 2 cajitas de... ¿Es costoso tratar a un enfermo renal? Sí, es costoso. Los inmunosupresores originales ascienden a costos de más de 5,000, 6,000 pesos al mes, pero hay algunos que son de marcas genéricas y ahí entramos a esta variación de la calidad y todo esto que hemos hablado, pero sí existe el genérico que obviamente se reduce mucho el costo. Bueno, pues aquí estamos viendo entonces que nuestro sector salud no tiene aún la capacidad de una atención integral a un enfermo renal. Sí, no nada más nuestro sector salud, digamos, estatal. Recordemos que en todo México no existe una política pública para la enfermedad renal crónica. Eso significa que no existe el escrutinio, el seguimiento, el pago de tus exámenes, de tus fármacos, por supuesto, dentro de toda la enfermedad renal, en diálisis, hemodiálisis o en trasplante, que eso obviamente se ha pugnado desde hace décadas en todos lados y pues no hemos llegado a ningún punto en acuerdo, pues. Y en el caso, por ejemplo, de ustedes que están en una asociación donde están con aguas contaminadas, ¿qué mensaje les dan a la población como una medida preventiva de que de inmediato, porque si dice el doctor que podría pues detener el avance y llegar a la muerte por enfermedad renal, pues ¿qué les están comentando, qué les están informando, qué han dicho las autoridades al respecto? Sí, nosotros hemos estado insistiendo en el tema
de la grande creciente contaminación que tenemos ahí, y sobre todo la pobreza, como usted bien lo ha dicho, porque la mayoría de los enfermos renales y de cáncer que tenemos están en extrema pobreza, la mayoría. Algunos... ¿O no tienen ningún servicio de salud? Sí cuentan con algún servicio de salud, pero muchos no tienen ni para trasladarse al centro de salud, o sea, no tienen ni para los camiones. Entonces andamos nosotros buscándoles padrinos que los estén financiando mensualmente para que se puedan trasladar a sus sesiones, que son a veces ya de 3 veces por semana, o dependiendo el tema. Si es diálisis, conseguirles el medicamento y así, que ellos lo utilicen lo mejor posible para que... O sea, nos rebasó la enfermedad. Sí. Por mucho, ¿no? El nivel de atención está totalmente agotado, pues. Recordemos, somos 9 nefrólogos por millón de habitantes. O sea, ¿son pocos también los nefrólogos? Sí. Eso significa, somos cerca en México de 1.500 nefrólogos certificados, 9 por millón, cuando en cualquier país del mundo, no en el país con más enfermos renales que necesitan diálisis, sugieren 20 por millón. Se estima que con una tasa de crecimiento constante, por ahí por el 2040, estaríamos más o menos a lo mínimo indispensable. Y obviamente los hospitales son muy pocos, las camas dedicadas a los pacientes con enfermedad renal son muy cortas también, no hay unidades de hemodiálisis que sustenten todo, la gran carga que significa. Ahora, ¿ustedes ahí han tenido ya muertes por falta de medicamentos en la asociación? ¿Y por falta de una diálisis y un tratamiento integral? Ahorita lo que vamos a hacer, somos 8 asociaciones, 9, de como 10, 12 asociaciones, de 10 a 9, lo que vamos a hacer es prevención con tamizaje. Exactamente. Con tamizaje. ¿Cómo es eso? Vamos a las escuelas, pedimos autorización de los papás, porque si no... ¿A las escuelas que están, por ejemplo, en el caso de ustedes, cercanas ahí? Sí, a las escuelas. Eso lo queremos hacer a nivel Jalisco por medio de la subsecretaría. Y pues se da un reactivo, creo que cuesta $2, ya estamos consiguiendo todos los reactivos. Se mete y ya se ve ahí si es foco rojo, amarillo, verde. Entonces, ya si vemos foco rojo, pues hablamos a los papás para que atiendan al niño, si tiene seguridad social, si no tiene, a ver cómo le vamos a hacer para prevenir. Pues eso que ustedes están haciendo, esa detección, es un material muy valioso para el sector salud. Sí. Sin duda. Se espera que encuentren una alta probabilidad de que eso se llama albuminuria, de niños en esas zonas con albuminuria. Nosotros fue el 44% de los niños. Y lo más importante, por supuesto, que es el escrutinio, el tamizaje, pero es que sigue después, ¿no? ¿Quién nos va a ver? Acompañamiento y seguimiento. Y más ante la carencia de nefrólogos, ante la carencia de una atención integral, ante la carencia de medicamentos, porque bueno, así como dice el doctor, hay medicamento y sí hay en almacén. Aquí estamos viendo que no hay medicamento, ¿no? O sea, no hay. No hay medicamento. Bueno, es que en estos casos es diferente, porque estos niños no necesitarían este inmunosupresor que es para trasplante, ¿no? Y por supuesto que cada caso se individualiza y se da el tratamiento apropiado, pero estos fármacos que hemos hablado no es para estos casos. No. Sí, exacto. Sí. ¿Se llama prediálisis, no, doctor? Sí, la enfermedad renal prediálisis es cuando obviamente no estás en diálisis y estás en este proceso de una función renal que no está tan baja. Ahí ya podría entrar lo que viene siendo la alimentación, consumir ciertos alimentos que te pueden acelerar la enfermedad, porque recordemos que es una enfermedad crónica degenerativa. Así es. Quería comentar algo, Raúl. Es que también nosotros ya el año pasado también precisamente ya con participación del municipio del Salto se consiguió la donación de un terreno para la construcción de una clínica del ISSSTE, para que el ISSSTE se haga a cargo de todos sus enfermos. Ahí en esa área. En el municipio, porque no tienen un solo consultorio. Entonces, el ISSSTE iba a ser uno de los primeros hospitales que podría ayudar con los que tienen el servicio. Pero nosotros seguimos insistiendo al gobierno federal la construcción de ese hospital de tercer nivel para que abarque más municipios. Claro. Entonces, eso es responsabilidad del gobierno federal. Y ahí es donde nos batea la pelota para otro lado. Y ahí nos indigna encontrarnos con convenios como este.
que se lo voy a dejar, Sí. donde ya vieron el negocio, cómo hacer el negocio de la salud, ¿verdad? Hacen una atención más agradable para los empresarios, para no tocarlos, para que el tema de la insuficiencia renal o deficiencia no se toque, no se dimensione a nivel mundial, pero vemos mucha protección para los empresarios, mucha protección, no los toquen para nada. Este convenio está firmado en el 2020 por el gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco Para atención. para darle permiso a todos los empresarios a que sigan descargando sus aguas a todos los canales de aguas que antes eran de agua limpia, de toda la cuenca del Ahogado. Y es cuando lo importante es que cada empresa tenga su planta de tratamiento. Planta de tratamiento y que vierta aguas limpias. Sí. Ahora, ¿es costosa una diálisis y una hemodiálisis? ¿Cuánto cuesta y cada cuánto se tienen que hacer? Las hemodiálisis cuestan, varía, ¿verdad? Ahora sí que dependiendo ya sea el lugar a donde vayas, pero la más barata que yo he conocido cuesta alrededor de 850 pesos. Y eso es cuando una asociación como la del señor Adán de Salto con Destino te apoya porque tienen algún tipo de convenio con la clínica, pero cuando no cuentas con un cierto tipo de ayuda, va desde los 1,200 a los 1,800, dependiendo, como le comento, el lugar donde te lo hagas. Y estas se requieren 3 por semana. Y quienes no tengan seguridad social. No, es muy difícil. O sea, No. y quienes, porque no hay diálisis en la seguridad que ellos pudieran tener, tienen que pagarla en lo privado. No, y hay veces que aunque tengas, como usted lo menciona, seguridad social, llegas y simplemente no hay lugar para ti y no te las hacen porque no te dan el tratamiento. ¿No? Bien, Es pues yo insuficiente. creo que se tiene que considerar de una manera muy oportuna y de inmediato la situación de nuestros enfermos renales en Jalisco y pues se tienen que involucrar autoridades para tratar de ayudar. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos para seguir con este tema de enfermedades renales en Jalisco. Regresamos a las noticias que del debate, enfermedades renales, una situación complicada que están viviendo los pacientes ante la carencia de medicamentos, un diagnóstico multifactorial que tiene que ver con aguas contaminadas, con cuestiones genéticas, con muchas otras cosas que ya nos ha planteado el médico que hoy se encuentra con nosotros. Pero ¿cómo concluimos? Ante este problema hay que ocuparnos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué se tiene que hacer para pues contrarrestar ya esta gran cantidad de pacientes que no han tenido una atención en nuestro estado y a nivel pues nacional? Vamos con usted, doctor, primeramente. Bien, yo concluiría que es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestra región, en México, en Centroamérica, que desafortunadamente no tiene la socialización que debería de tener comparada contra enfermedades como el autismo, como el cáncer de mama, entre muchas otras, que desafortunadamente tenemos un sistema de salud que no puede, y en ningún lado del mundo, mucho menos el nuestro, solventar la necesidad de que requieren estos pacientes, desde los tratamientos, consultas, escrutinio, obviamente diálisis, hemodiálisis o trasplante. La otra que algunas de estas cosas son prevenibles, haciendo estilos de vida saludables, como por ejemplo cuidar tu peso, alimentarte mejor. Si se detecta a tiempo, ¿no? Si se detecta a y no tiempo, puede sí. ya llegar a un día y decir, detectas a tiempo como en el caso en el que lo hizo, ¿verdad? Sí. Usted. Exactamente. Algunas de ellas pueden ser prevenibles, tratables, hay otras que no, y obviamente en cuanto eso se detecte y haya necesidad de un trasplante, hacerlo rápidamente, como mencionaste, Luis Alberto, es la mejor forma de tratar la enfermedad renal. No únicamente mejora tu calidad de vida, sino por supuesto tu tiempo que vas a vivir, ¿no? Incrementa 55% más en comparación a mantener diálisis. Bueno, hay quizá trasplantados que se cuidan perfectamente bien. Claro, y dije una media, por supuesto que hay trasplantados que duran 30 años, 40 años después de este evento, pero bueno, esto requiere una sistematización de el apropiado tratamiento de todo mundo, es decir, asociaciones, la población en general, los servicios de salud, el gobierno del estado. Bien, pues ahí está, es una atención integral e inmediata, ¿verdad? Así es. ¿Cómo concluye usted, señor Adán? Pues indiscutiblemente con prevención.
no va a haber otra más que prevención para que no salga después. Y hacer tan ese caro. tamizaje que usted hacer dice. ese tamizaje a nivel Jalisco y a nivel México. Y pues quería comentar algo de los pacientes que tengo que tienen iniciativa. De hecho, pues estas pulseras las hacen por ahí varios enfermos renales. Sí, y vamos a empezar a hacer, bueno, ya lo hemos hecho, pero ya lo vamos a hacer en forma mercaditos para ellos, donde venden su producto, desde pan, pasteles, pulseras, banquetes, de todo, promoverlos y de ahí conectarlos con Mercado Libre. Con Mercado Libre para empezar para que ellos se ayuden con su medicamento. Sí, porque con no hay su dinero atención. que alcance, entonces no podemos estar de manos cruzadas, no hay medicamento ni esto, hay que ver cómo. Entonces tuvieron la iniciativa de hacer eso. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar en el municipio del Salto, que va a ser el programa piloto, Tonalá, Zapopan, el Guadalajara. municipio de Salto va a ser programa piloto en ayudar de esa manera a los pacientes. Sí, ya lo hemos hecho, esas... pero lo hemos hecho con todo tipo de personas, pero ahorita estamos más enfocados a lo renal y a lo de cáncer. Bien, pues es una buena diferentes. iniciativa y esperemos que toda la sociedad se sume a ello. Sí, a tus órdenes ya, vamos. Pues yo concluyo en lo siguiente. Yo considero que ese tema, aparte de la prevención, también tiene mucho que ver en casa. ¿A qué me refiero? A que muchas veces, por un ejemplo, en mi caso, como le comentaba, de los dolores de cabeza y eso, y a mí a veces me quieren aliviar con un paracetamol o con una aspirina. Porque dicen, ay, es un dolor de cabeza, como no, es que no se confíen. En cuanto un niño, una persona empiece a presentar síntomas de dolor de cabeza, irritabilidad, chequen, o sea, mínimo una vez cada 6 meses hay que checarse, hacer estudios generales como prevención para saber, qué es lo que está pasando. Precisamente, o sea, esto es lo que puede pasar, de que muchas veces no se detecta a tiempo. Y sí es parte de también una educación en casa de tener que cuidar, pues. Quisiera que nada más que me empleara rápidamente el doctor, ¿qué estudios se tienen que hacer para estar previendo de qué Claro. tienes? Esto se ha estudiado mucho en todo el mundo y las guías recomiendan únicamente hacer el escrutinio o el tamizaje en personas de alto riesgo, no en todos. Es decir, diabéticos, hipertensos, obesos, prematuros, personas de primera línea de enfermedad renal. En ellos sí se tiene que hacer un escrutinio, pero no se sugiere hacer a todos porque no es costo-beneficio. Y por último, pues es albuminuria, proteinuria y un examen de sangre que se llama creatinina sérica. Y con eso ya se darían cuenta cómo está. Y un la examen situación. general de orina, perdón. Bien. ¿Cómo concluye, señor Raúl Muñoz? Pues yo concluyo con esa petición de nuevo. O sea, que no se desvíen recursos para otras obras cuando vemos la gran necesidad de medicamentos, de hospitales, precisamente de cultivar más la necesidad de estudiantes de medicina para que sean nefrólogos. Necesitamos muchísimos y no se estén destinando recursos autorizados por la Federación para acrecentar negocios particulares que no nos van a beneficiar. O sea, una planta de tratamiento, mega planta de tratamiento. En la zona de sí, la del ahogado la quieren hacer al triple, que sabemos que es una empresa española, la concesionaria, que se va a llevar ese dinero. Bueno, eso no sabemos, no nos consta, y aquí estamos con el llamado que hacemos a la población de que se atienda en la medida posible y que nuestras políticas públicas en sector salud atiendan este problema de, como usted dice, de problemas renales, y que haya más médicos también, porque ante la carencia es como los geriatras, que hay muy pocos geriatras. Sí, hay muy pocos geriatras en nuestro estado cuando hay una gran cantidad de población adulta mayor que necesita atención. ¿No sabíamos la carencia de nefrólogos? Sí, nefrólogos. En el mundo es igual, en México también. 1,500 en todo México. 1,500 en todo México. ¿Y por qué tan pocos médicos? Hay muchas explicaciones de eso. Una de ellas es que el estudiante de medicina habitual no se interesa por nefrología porque es una especialidad súper compleja. De hecho, hay evidencia que dice que es la más compleja de todas. Más compleja es la atención a un enfermo renal. Así es. Bien, y bueno, pues entonces aquí ustedes estarán haciendo el estudio con cada familia, seguirán ustedes ahí en esa zona. ¿Hay familia que ha emigrado para evitar, por ejemplo, ustedes que están asentados en las Aguas Negras? Sí, nosotros hemos registrado ahí familias que han tenido problemas con sus pequeños
al inicio con problemas renales y se han cambiado de lugar y se les ha quitado. O sea, inclusive vemos se han que alejado hay viviendas que están abandonadas, sí, demasiado, porque se han ido a otros lugares para no estar ahí oliendo la contaminación. Y han evitado. Uno de los ejemplos fue pues la muerte del niño Miguel Ángel, donde se comenzó a buscar metales pesados en los niños, y claro que todos los niños tenían metales pesados, pero si se hubiera abierto a la población en general, todos traemos metales pesados. Claro, y lo de que alguna comentaba usted, presencia. doctor. Ajá. Entonces, no se puede atender a todos, pero sí creo que ese documento que le dejo Sí. le va a dar mucha... Bien, lo vamos a leer con detenimiento. para que vea que sí hay sustento sobre lo que decimos. Bien, se están claro. desviando recursos a otro lado cuando urge atender la salud. Bueno, ¿verdad? aquí hacemos el llamado que nuevamente que las políticas públicas se enfoquen en la atención de los enfermos renales, que sus tratamientos no se trunquen, que haya medicamentos suficientes, y usted que tiene algún enfermo renal, podemos hacer ese llamado, doctor, que atienda a la familia, que quizá el hermanito o el tío también tenga algún problema renal y no se dan cuenta y Claro. no se atienden, así como dice también aquí Luis Alberto, hay que hacerse exámenes. Exactamente, el médico les dirá cuándo y qué exámenes son los apropiados. Y los que ya tienen un problema, pues atenderlos, y sector salud, por favor, darles sus medicamentos. Las asociaciones, como pueden, están consiguiendo pues medicamentos, y ojalá que todo el sector salud tenga para atender a nuestros enfermos renales. Si bien es cierto que ya estamos en los primeros lugares, por lo menos atendidos, porque no sabemos qué porcentaje de la población renal en Jalisco pues está atendida y que no, ¿verdad? Sí, la mitad de ellos se atiende y la mitad no. La mitad de ellos se tiene, la mitad no, por todas estas causas que comentamos. Exacto. Falta de medicamentos, falta de instalaciones para poderlos De atender. nefrólogos, de Bien. hospitales, de consultorios. Bueno, pues muchas gracias por esta orientación, muchas gracias a usted pendiente. Si usted es un enfermo renal, también su comentario es muy importante, y bueno, nos queda aquí atendernos y cuidarnos ante lo que seamos una buena alimentación, ejercicio, también como lo dice el doctor y como dice usted, Luis Alberto, que usted es trasplantado, Sí, claro. ¿verdad? Bien, pues feliz domingo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan, al señor Adán Flores, gracias. Luis Alberto, Gracias. Y síguete cuidando, Luis Alberto, porque Claro. tú eres trasplantado. Señor Raúl Muñoz, muchísimas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Que pase feliz domingo.